¿Cómo les va? Viernes 6 de septiembre. eh, Acabo de regresar de mi rutina diaria. Todavía no me bañé. El tema de hoy es la República. eh, Porque me da la sensación de que tenemos una sociedad confusa, confundida. En esta confusión hay una participación enorme de los medios de comunicación, una enorme desidia de parte de mucha gente joven que cree que la república y los valores democráticos y el poder tienen que ver con sus deseos, no con las decisiones colectivas. Y más allá de que república, res pública, es la cosa de todos, según los griegos, traerlo esto al derecho argentino. La república es un modo de gobierno que eligieron los constituyentes del 53, luego del 60, y lo ratificaron los constituyentes del 56, los constituyentes del 94, y que cada vez que la Argentina tuvo que votar, ratificó estos valores principales, que tienen que ver con la división de poderes. Eso es la república, la división de poderes. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial que se usan de contrapesos. Entonces, el programa de hoy está dirigido básicamente a la gente que está confundida, extraordinariamente confundida. Entonces, lo que va a venir, lo que ya ocurrió y lo que va a ocurrir, si le prestan atención a estas cosas que yo digo y tratan de no calificarme, simplemente de escuchar, posiblemente les evite un disgusto cuando las cosas, repito, que van a ocurrir, ocurran. ¿Y qué son esas cosas que van a ocurrir? Que los poderes del Estado, el poder legislativo y el poder judicial, van a empezar a realizar a ejercer sus competencias. Ya empezaron a ejercer sus competencias, pero va a ser mucho más notable. La confusión es la siguiente. Eh, Nosotros somos, la Argentina tiene un régimen presidencialista acotado desde el año 94. Vos podés tener las mejores instituciones jurídicas del mundo. Ahora, si las personas que la ejecutan o accionan esas instituciones jurídicas son muñecos de trapo, las instituciones no van a ser mucho mejores que un muñeco de trapo. Tiene mucho que ver con el personaje que vos ponés en el lugar que la institución ha creado, o los personajes que vos ponés en las instituciones que has creado, para que éstas se dignifiquen o sean ejecutivas o sean eficaces. Si vos ponés un analfabeto al frente de la Corte Suprema de Justicia, posiblemente la Corte no actúe de forma inteligente, de forma cabal, porque lo preside un analfabeto con título de abogado. Cosa que ocurre muchas veces. Hay defectos peores que ser un analfabeto, por ejemplo, ser un vanidoso. Si vos agarrás el Centro de Información Judicial, el único juez que existe en el Centro de Información Judicial, que deberían estar todos, es Lorenzetti. ¿Por qué? Porque la oficina informática de la Corte Suprema está en manos de gente de Lorenzetti. Y porque ni a Rosenkrantz, ni a Maqueda, ni a Rosati le interesa demasiado felicitarse por su propia existencia. Entonces, yo quiero explicar esto para que se entienda, porque si no hay enormes confusiones. Milei sacó el 30%, el 29% en la primera vuelta. Esto es su representatividad legislativa. Uno de esos tres poderes que forman la República es el poder legislativo de la nación. De ese poder, el presidente de la nación, la fórmula,
Milei Villarroel, solo logró el 29 y monedas, en el recuento definitivo 27,8 para ser preciso. Entonces tiene una representación legislativa acorde a este 27, ponerle 28% para hacerlo redondo, que no es una representación menor. Muy bien. Por lo tanto, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que el 70% restante no lo votó a Milei, ni votó a los legisladores de Milei. Votaron a los legisladores del peronismo, a los legisladores del PRO, a los legisladores de la izquierda, a los legisladores de los partidos provinciales y a los legisladores de la Unión Cívica Radical. Esta es la realidad. Uno de los poderes de Estado está en manos de todos. Es decir, si este 70% se articula, gobierna el poder legislativo. Y de hecho se está articulando. Y no tenemos que ver mal esto. Se articulan por una cuestión de sobrevivencia. Porque aparte la función del legislativo es legislar. Entonces, ¿qué ocurre si vos te encontrás que el jefe de la administración pública, que es el jefe de gabinete, según la Constitución, va al Congreso a dar su primer informe en la Cámara de Diputados de la Nación y advierte: cualquier ley que salga de acá, que toque el presupuesto, el presidente la va a vetar? Y lo dice sin ponerse colorado. Es peronista, no se puede poner colorado. No tienen colores los peronistas. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que no tiene sentido legislar porque toda la legislación, directa o indirectamente, toca el presupuesto. Si vos querés crear un régimen especial de exportaciones, un régimen especial de importaciones, un régimen especial de zona franca, crear un programa, sí, siempre pasa por presupuesto y hacienda. Si hay dos comisiones que trabajan mucho en la Cámara de Diputados, es presupuesto de hacienda y legislación general. Casi todas las normas van a parar ahí, inclusive las normas penales, porque para ejecutar determinadas normas penales necesitas jueces, y los jueces tocan el erario público, es decir, hay que nombrarlos. Es decir, hay que tener una partida para jueces, hay que tener una partida para represión penal, hay que tener una partida para cárceles, es decir, todo pasa por el presupuesto, porque nadie trabaja gratis. ¿Y de dónde surge esto? De la Constitución, que es el primer contrato que los liberales nunca han querido cumplir, pese a que son de alguna manera los autores ideológicos de este instrumento que se llama Constitución Nacional. Entonces yo quiero desarnar no a los amigos, sino a los que sin entender se meten en el canal para tratar de romper los coquitos. Yo lo respeto, yo no bloqueo a nadie, yo escucho a todos. Pero denme el derecho a réplica. ¿No es cierto? El concepto general es el siguiente. Yo he sido docente durante 30 años y he dado básicamente dos materias. Derecho constitucional profundizado, es decir, muchas veces por lo general me tocaban colegas que venían a hacer la especialidad, y Derecho Administrativo, del cual fui muchos años titular de cátedra en una universidad privada. Si yo conozco los dos platillos del fenómeno universitario, el público y el privado. Y yo acá he dicho siempre, y ustedes son testigos, que yo no milité en la franja. Yo estudié en la universidad y di clases en la universidad una vez recibido, una vez egresado, una vez graduado. Pero política yo en la universidad nunca hice siempre política afuera, en el comité, donde se debe hacer política. Muy bien. Yo explicaba en las clases de Derecho que según los docentes que hacemos Derecho Constitucional comparado, es decir, que miramos otras constituciones de otros países, la constitución más transparente, más democrática, más cercana al ideario kelseniano, por Hans Kelsen, fue la constitución del 94.
Porque la constitución liberal, políticamente liberal del 53, se hizo después de la batalla de Caseros. Y en realidad lo resolvieron 12 personas, 11 personas, para ser concreto. 11 personas decidieron la constitución del 53, que era una buena constitución. Pero dejó afuera la provincia de Buenos Aires, que si miramos el mapa de lo que era Argentina en 1853, era la mitad de la Argentina. Era el puerto, era la pampa. Es decir, hasta la línea de Alsina, hasta lo que hoy es Carlos Casares, eh, esa zona, Peguajó, hasta ahí llegaba la provincia de Buenos Aires. De ahí hacia el sur era territorio indio, que se estaba peleando, pero los límites reales eran hasta ahí. Como esto era insostenible, después de algunos intercambios de disparos, se logró un acuerdo en 1860 y se incorpora a la provincia de Buenos Aires a esta constitución, y esta vez no participaron 11, participaron 64 personas. 64 personas. El discurso de la provincialización de la ciudad de La Plata, de la creación de la ciudad de La Plata y la entrega de lo que era la capital federal, lo que hoy es Cava, a la nación, lo hizo Leandro Alem, un discurso que es un libro porque duró horas. Yo les recomiendo que lo lean, sobre todo a los que ponen caritas cuando yo hablo de la Constitución. Esto yo se lo decía a los alumnos que ponían caritas, y siempre los que ponían caritas eran liberales. Yo jamás confesé mi ideología, pero para mí era muy sencillo darme cuenta quién era liberal y quién no lo era, porque siendo autores ideológicos del pensamiento de Alberdi, nunca les gustó el resultado final de la Constitución del 53-60. Vamos a ser sinceros. Si no, no se hubiera justificado el golpe del 30, el derrocarlo a Castillo, el golpe que hizo Perón con los conservadores, el golpe que le hicieron a Perón en el 55 con los conservadores, el arreglo de Frondizi en el 58, el derrocamiento de Frondizi con los conservadores, la asunción de Ilia, que fue electo sin el peronismo. El primer acto que hizo Arturo Umberto fue reconocer la existencia del Partido Justicialista, cosa que los conservadores le molestaron mucho y le costó la vida política a Arturo, porque ahí salían los Mariano Grondona, todo el liberalismo argentino en el periodismo a decir que era un gobierno lento. 20 años después reconocieron que fue un gobierno extremadamente eficaz en los valores que tenían los liberales, es decir, los valores de la economía, porque otras cosas no les importaba. Y no solo le prestaron sus cuadros técnicos a Onganía, a Levingston y a Lanuse, sino que participaron activamente de todo tipo de actividades que tenían que ver con sus intereses personales y económicos, no con los intereses generales. Esto no es una crítica, es una definición histórica. No estoy diciendo nada que no me respalde la historia, pero digo, no la historia contada por algún peronista publicitado. No, la historia contada por Ibáñez, por ejemplo. O la historia contada por Rojas, o la historia contada por... La historia. Yo lo que nunca leí fue a Leroux. Los resúmenes de Leroux. Pero esto es la realidad, no hay que elegir un autor, hay que seguir la línea histórica de quién gobernó, cuándo lo derrocaron, quién fue el ministro de Economía designado por el que derrocó al gobierno constitucional. Esto es lo único que les invito a hacer. Si quieren, búsquenlo en Google, que es bastante
En ese sentido es bastante equilibrado. Están todos. Muy bien. Hoy tenemos que hay un tercio del pensamiento liberal que se expresa en la Cámara de Diputados de la Nación, que hasta ahora han tenido la buena voluntad de dos tercios más, es decir, de parte del radicalismo y del PRO, para ayudarlo en algunas cosas, con los límites. Es decir, a este gobierno se le dio la posibilidad hasta fin de año de legislar, es decir, de tomar decisiones que le corresponden originalmente al legislativo. La información que yo tengo es que no le van a ratificar este poder para el año que viene. Porque lo que ha demostrado el gobierno de Javier Milei con este poder es que lo ha utilizado mal. Y el poder, como todo, hay que utilizarlo bien. Si vos lo utilizas mal, no te tiene que llamar la atención de que no te vuelvan a dar esa alternativa para que sigas ejecutándolo mal. Entonces nosotros no tenemos que irnos al gobierno de Irigoyen. Tenemos que irnos al gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué hizo Macri? El 11 de diciembre, esto es histórico, convocó en la quinta presidencial a todos los gobernadores y les dijo, tengo una sentencia de la Corte que va a salir en cualquier momento, y salió 2 días después, donde tengo que pagarle 3 provincias. Vamos a aprovechar, vamos a juntarlas a todas y vamos a pagarle la deuda a todas. Y vamos a iniciar de esta manera un juego de conversación, de diálogo, de buena leche, de respetarnos mutuamente. Y si ustedes ven el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo como enemigo acérrimo al periodismo, por supuesto al kirchnerismo, pero el peronismo funcionó, el peronismo que representa a las provincias, funcionó con un articulador, con una apertura en rugby, no sé, en fútbol como se dice, un número 10, un tipo que había el juego, como Miguel Ángel Pichetto. Si no, no hubiéramos tenido reparación histórica, no hubiéramos tenido megacanje, no hubiéramos tenido un montón de leyes que eran importantes para la gobernabilidad y eran importantes para la administración económica del país. La respuesta de Milei a un fenómeno bastante parecido fue pedirle a un montón de estudios jurídicos, me consta porque algunos son gente conocida mía. Yo no, por una cuestión de respeto, no puedo mostrar un mail que me mandó un colega, que fue alumno mío, cosas de la vida, que está en un estudio muy importante, diciéndome, profesor, haciéndome 15 preguntas respecto a lo que evidentemente iba a ser un DNU, a lo cual le contesté, yo estoy retirado. Y sigo pensando que los DNU son inconstitucionales, que si a mal puerto fuiste por leña. Esa fue mi respuesta. Que si yo conozco el origen de los DNU que firma el señor presidente. Aunque le moleste al chico este o chica que dice que soy un ególatra. No soy un ególatra, soy un señor que enseñó 30 años y estudió toda su vida. Y sigue estudiando. Pues yo ahora me voy a pegar un baño, Anita se fue de compras, leeré 2 horas, como hago todos los días. Muy bien. El gobierno de Milei tiene que entender que tiene solamente el 30% de representación legislativa. Por eso ayer Franco le dice a los diputados, cualquier cosa que ustedes hagan que toca el presupuesto lo vamos a vetar. ¿Qué dijo Franco ayer? Vamos a prescindir de la legislatura. Esto en un país normal sería causal de juicio político. Es lo mismo que diga voy a prescindir de la justicia, porque a los efectos constitucionales la legislatura nacional, ambas cámaras y el poder judicial es lo mismo. Son poderes del Estado.
que conforman junto al Ejecutivo la República. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando veo en Twitter mucha gente que se define como republicanista o republicanos y no tienen la menor idea cuál es la esencia de división de poderes. No le digo que lean a Alexis de Tocqueville porque no leen nada, pero yo les sugiero que lean a Alexis de Tocqueville, que no era un marxista, que explicó magníficamente lo que es la división de los poderes, que es la república en sí. Entonces ayer ocurrieron dos cosas muy peligrosas. Una, estas declaraciones de Franco, que sinceramente es la cosa más antidemocrática que yo he escuchado en muchos años, solo equiparable con los disparates de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, es decir, los extremos se juntan, porque no son extremos. Y el señor presidente, en un acto del Vox, que es la ultraderecha española, que tiene una representación de un tercio, la representación de lo que era históricamente el franquismo en España. Un tercio, 3 de cada 10, que se alimentan con el tema de islámico y la violencia islámica, etcétera, etcétera. No hay cosa más fascista que la clase media asustada, y esto funciona en todo el mundo. Muy bien. Y ahí él dijo, sin ponerse colorado, perdón, que puede prescindir, que él va a prescindir de la legislatura, porque la legislatura no entiende nada. No, representan al 70% de la sociedad. 7 de cada 10 votos no votaron legisladores de La Libertad Avanza. Y juntaron el 50 y monedas, 52, 53%, 56, pongan el número que quieran porque es aleatorio, porque se juntó el 27 de Milei más la gente de antiperonista que no iba a votarlo nunca más. Entre ellos muchos radicales. Ahora, si ven los informes de la Cámara Nacional Electoral, la cantidad de personas que pagaron la multa o directamente votaron en blanco, la mayoría son radicales. Muy bien. Por lo tanto, Milei, si fuera liberal, si fuera un tipo democrático, debería reconocer, como reconoció Macri en su momento, que no tiene mayorías y que necesita sentarse a conversar con los demás. Y que a veces en la negociación vos pedís 10 porque en el fondo querés conseguir 8 o 7. Y que cuando vos tenés 2 tercios en contra, tenés que acatar, porque esa es la democracia. Vos lo que tenés que hacer no es imponer, es convencer. Así funcionan las democracias. Macron perdió la elección parlamentaria. ¿Qué hizo Macron? Convenció a los grupos de derecha, a los grupos de izquierda, a los verdes, se sentó a hablar con todos y ya logró tener un primer ministro dentro del concepto de la unidad. Y este fenómeno que ocurrió en Francia también está ocurriendo en Italia, también está ocurriendo en otras geografías, en Alemania, donde la ultraderecha ganaron en 2 localidades. Entonces el resto de partidos democráticos alemanes se han reunido este fin de semana en Bavaria para decidir, vamos a trabajar en consumo para evitar el avance de la ultraderecha. Bueno, en la Argentina va a pasar lo mismo. No es una información, es olfato. Cuando deberíamos juntarnos todos, inclusive con la derecha, para sacar este país adelante. Pero tenemos un grupete que se fue al extremo. Entonces, no quiere que nosotros nos enteremos de las cosas que hacen, porque no hacen cosas que sean correctas. Si no, a mí qué me importa. Yo puedo contarle a todo el mundo qué hago, qué no hago, porque yo lo que hago es una cosa absolutamente normal.
Yo puedo criticar a mi partido que me perdió la ficha de afiliación, porque soy un tipo contradictor, inclusive de mi propio partido desde hace muchos años. A ver, muchachos, yo me peleaba con Alfonsín. Y para finalizar quiero pasar un aviso, porque ayer tuve una larga conversación con una persona a la cual le tengo mucho respeto, que tiene mi edad, y me hizo una reflexión que me pareció muy inteligente. Cuidado con los jubilados, y esto es un mensaje que se lo envié por mail a Patricia Bullrich. Le dije, Patricia, si yo estuviera en Buenos Aires, yo estaría en la marcha. Y en las marchas siempre se mezclan chicos de izquierda, grupos sociales, siempre. Es casi, es casi de manual. Podemos suponer, si tenemos buena fe, que muchos de esos chicos van en representación de sus abuelos, pero supongamos que no fuera así. Peticionar ante las autoridades, hacer quilombo frente a las autoridades, está previsto en la Constitución Nacional. Se llama peticionar. Vos podés peticionar con una nota ante el administrador, con un pronto despacho, con un expediente o manifestando. Esto lo dejó claro la Corte hace ya muchísimos años. No puede ser que cada vez que haya un gobierno nuevo que viene de los sectores de derecha, tengamos que recordarle a las personas que estamos en el centro qué dijo la Corte antes. Bien, la visión de un montón de tipos armados de la federal pegándole a un tipo en el suelo no es una visión inteligente ni bien vista, porque salió el demon. Y yo les quiero hacer una reflexión, y con esto sí termino. Los jubilados de hoy éramos los militantes del 70. ¿Qué significa esto? Que somos los tipos que nos bancamos el cordobazo en el 69, el viborazo, el rosariazo, que enfrentamos la dictadura de Onganía, la de Livingston, a Coordinación Federal, los que conocimos los techos del Departamento Central de Policía en la calle Moreno, donde funcionaba Coordinación Federal. Es decir, somos viejos que en nuestra juventud enfrentamos a la caballería de la Federal y le tirábamos bolitas. Y a los sablazos de la Federal. Que si estos pibes con escudos, y bueno, ¿qué vas a hacer? Y usan un gas que está prohibido en el mundo. Le dije a Patricia, ojo que ese gas pimienta no es pimienta, es un gas que te identifica como en los 70 te manguereaban con el camión hidrante con agua coloreada, cosa que te quedara la mancha y a 30 cuadras la policía supiera que vos estuviste en la mano. Entonces, pum, te agarraban. Pero eso pasaba en gobiernos que eran gobiernos militares, en dictaduras, en gobiernos antidemocráticos. No puede ocurrir en un gobierno democrático. Bajo ningún punto de vista, no corre riesgo la democracia porque 100 viejos, 200 viejos peticionen o 200 ciudadanos peticionen o 1000 ciudadanos peticionen, porque lo que va a pasar la semana que viene o la otra es que va a haber 2 millones de personas en la calle peticionando, pues ya está la CGT organizándolo, la CTA, la ATE si vos provocás la movilización, no te quejes de las consecuencias. Ya salió ahí el pelotudo de Firmenich, que es un cobarde. Estoy en Jujuy, Mario. Si querés, nos encontramos vos y tu patota donde vos quieras. Ya salió, le dieron prensa a este cobarde, a este tipo que entregaba a los militantes desde París, a este señor que negoció con Macera y entregó a sus compañeros.
Esto es para los muchachos del peronismo, de la juventud peronista, que desconocen la historia de los 70. Nosotros lo único que queríamos era votar, sin bombas, sin matar a nadie. Y no era por falta de coraje, ¿eh? Porque había que enfrentar a la policía en Rosario, había que enfrentar a la gendarmería en Córdoba. Éramos la imaginación al poder. Nos habíamos alimentado con los textos del Mayo francés. Eh, Pasen un lindo fin de semana. El domingo vamos a hacer un vivo, si está todo en orden. Pero piensen esto. La democracia, la república, son tres poderes articulándose en forma armoniosa. Intentar impedir el ejercicio de uno de ellos es un acto de autoritarismo, es un acto contrario a la democracia, es un acto contrario a la Constitución. Les mando un abrazo muy grande, sean buenos, pórtense bien, hasta el domingo. Gracias.